Hola chicos y chicas, buenos días. Bueno, por aquí tratando de hacerles un videito a ver si es posible que trabajemos el segundo tema del encuentro, el cual era hablar un poco como ya de la parte administrativa, del manejo en los sistemas productivos pecuarios y específicamente, digamos, el tema que nos convocaba para empezar a abordar era algunos parámetros de eficiencia biológica, ¿cierto? Pues esto suena como un poquito extraño. Lo importante, muchachos, es que ustedes hayan mirado las diapositivas primero, a ver qué cosas logran como captar, que hayan mirado el taller también, ¿cierto? Porque el taller tenía como unos elementos y muy posiblemente ustedes con lo que está en las diapositivas y la información del taller posiblemente podían como empezar a hacer ese ejercicio, ¿cierto? Aquí hay que ponerle un poquito de lógica matemática y un poquitico de la lógica, digamos, que ustedes tienen de sus experiencias pues en finca. Estoy por acá mirando las diapositivas, entonces voy a ir como hablándoles algunas cositas, bueno, importantes como retomar de esta diapositiva, de este PowerPoint que dice, llama clase número 2, ¿cierto? Ahí pues ese es como, volvemos y retomamos el tema de sistemas de producción, que es importante siempre tener ese enfoque de sistemas, muchachos, muchachas. Una finca no es solamente una finca ganadera, o una empresa no es solamente una empresa, digamos, de cerdos o de aves, sino que siempre mirar como todos los elementos que tiene. Hay muchos sistemas de producción, ¿cierto? Hay muchas formas. Podemos tener varias fincas, por ejemplo, que son ganaderas, pero cada finca, digamos, es un sistema propio, ¿cierto? Porque podemos, si ustedes conversan entre ustedes y algunos, varios tienen, por ejemplo, bovinos, nos vamos a dar cuenta que cada uno tiene los bovinos y lo maneja de una forma distinta, ¿cierto? Por ejemplo, hay gente que tiene bovinos confinados, entonces lo que hacen es que tienen pasos de corte y se los dan a los animales. Hay otros sistemas donde los bovinos están en pastoreo, ¿cierto? Entonces el bovino siempre va a comer el pasto directamente y lo que se hace en ese sistema es rotar potreros. Hay sistemas que son semiconfinados, entonces una parte del día están encerrados, otra parte del día están en potreros. Igual los hay para muchos sistemas productivos, ¿cierto? Entonces cada finca, digamos, es un mundo propio. ¿De qué va a depender ese mundo? Pues del manejo que se le haga a la finca, ¿cierto? Y eso obviamente va a tener repercusión en, pues, en muchos aspectos, ¿cierto? Por ejemplo, cómo manejan el tema de los recursos naturales, cómo se manejan las entradas que hay en la finca. Puede que haya fincas, por ejemplo, como les mostré yo en la primera clase, los feedlot, que se maneja, por ejemplo, en Estados Unidos, en Argentina, donde allá, por ejemplo, no sé, son sistemas productivos que son completamente dependientes de entrada, ¿cierto? Es decir, allá todos los alimentos que van a necesitar los animales tienen que comprarse. En esos feedlot lo único que hay son, digamos, potreros o no potreros, sitios donde están los animales, hay bodegas para almacenar alimento, pero el resto de cosas tienen que entrar desde afuera, ¿cierto? Entonces es como para que miremos un poquitico eso, que hay distintas formas de manejar los sistemas productivos. Bueno, entonces también entender que siempre en un sistema productivo tenemos que estar como observando, mirando cómo está el sistema, cómo está la producción, cómo está la eficiencia. Entonces aquí empezamos a hablar de un término que seguramente no es nuevo, pero ya desde el punto de vista administrativo, pues la eficiencia digamos que es muy importante, ¿cierto? Porque la eficiencia pues me va a mostrar es de todo lo que yo, por ejemplo, frente a un producto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tantas cosas necesito yo ingresar y luego qué tanto me produce, ¿cierto? Entonces la eficiencia me está como mostrando eso, ¿cierto? Qué tanto ingresa y qué tanto sale, y de ahí se mide un poco la eficiencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en los sistemas animales, pues uno puede mirar digamos, distintas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, uno puede mirar la eficiencia en conversión de leche, ¿cierto? O en conversión de carne. Entonces, ¿qué tanto concentrado, por ejemplo, necesita comerse una vaca para producir un litro de leche, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa es una medida de eficiencia. O en carne, por ejemplo, ¿qué tanta carne, qué tanto concentrado necesita comerse un cerdo para producir un kilo de carne? ¿Cierto? Digamos que eso en los sistemas pecuarios pues es muy importante medirlo porque
de la eficiencia va a depender la rentabilidad del sistema productivo. Entonces, les voy a mostrar en la diapositiva, por aquí en la diapositiva número 20, empezamos a hablar un poquitico de la eficiencia biológica. Y ahí pues nos está diciendo que la eficiencia es la relación entre algo que ingresa, que en este caso puede ser por ejemplo un alimento, ¿cierto? Y el egreso, que el egreso puede ser por ejemplo la carne, y, o entre una entrada y una salida, y que finalmente pues nos va a dar un producto. Entonces, recordarles pues que en animales, en los sistemas pecuarios, hay muchas medidas de eficiencia. Por ejemplo, la producción de leche, la producción de carne, cuántas vacas caben, por ejemplo, en un potrero, ¿cierto? Es decir, qué tanta comida puede cargar un pasto. Bueno, esas son como algunas, eso lo vamos a mirar después más adelante. Por lo menos la invitación que yo les quería como que hiciéramos en este momento es, y voy a hacer pues, me voy a ir directo al taller número 2. En el taller número 2 ahí es un ejercicio de tratar de mirar de alguna manera cuál es la eficiencia que tiene una finca de acuerdo al pasto que ella tiene de cargar animales, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes miren el taller número 2, que revisen los datos que hay. Los datos son de una finca, esos son datos reales de un ejercicio que yo hice hace unos años en un proyecto. Entonces, vámonos para la diapositiva número, ya les voy a decir, ay, fue madre, a ver. Vámonos para la diapositiva número 30, ¿cierto? Entonces, hay un concepto que se llama carga animal. Bueno, entonces, en términos, digamos, pues generales, pues la carga animal se mide de acuerdo a qué tantos animales tengo yo en una finca, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hablemos un poco de la ganadería bovina, que es como donde más aplica este ejercicio, ¿cierto? Entonces, uno puede decir, ve, yo tengo una finca y tengo en potreros 3 hectáreas y yo ahí tengo 4 vaquitas, ¿cierto? O tengo 2 terneras, o tengo un toro y una vaca. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la carga animal es el número de animales que yo tengo en una finca, ¿cierto? En Colombia, según los datos que se han venido dando pues, en fincas ganaderas, se dice que en ese momento, por la forma como se manejan las fincas, por la forma como se abonan los potreros, por las razas de animales que se tienen, la carga animal en Colombia es de 0.65 hectáreas, ¿cierto? La carga animal por hectárea, perdón, les dije un dato mal, es de 0.65 unidades gran ganado por hectárea. ¿Qué quiere decir esto? Que en Colombia, por los pastos que tenemos, en una hectárea usted puede tener un animal que pesa 292 kilogramos. Ese es el promedio en Colombia, teniendo en cuenta que hay fincas que son más productivas y hay fincas que son menos productivas, ¿cierto? Entonces, un poco entender eso de qué es la unidad gran ganado. Entonces, la unidad gran ganado es como una medida mundial, ¿cierto? Que dice que es como para estandarizar. Entonces dicen, hay que empezar a definir en una hectárea cuántas unidades gran ganado puede haber, ¿cierto? Entonces en Colombia, por ejemplo, la unidad gran ganado se dice que son 450 kilos. ¿Qué quiere decir eso? Que según las razas de ganado que se manejan, una unidad gran ganado es una vaca, yo por aquí les pasé los datos, es una vaca con su cría, ¿cierto? Entonces se dice que más o menos una vaca puede estar pesando 350, 400 kilos y la cría puede estar pesando 50, más o menos, ¿cierto? Entonces, para entender que cuando se habla de una unidad gran ganado, se está hablando de un animal o de 450 kilos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, vea, yo en mi finca tengo una vaca con cría. Entonces yo digo, bueno, en esta finca tienen una unidad gran ganado. Pero otra persona puede decir, no, yo en mi finca tengo 2 terneros de 6 meses. Entonces la tablita que yo les mostré, la tablita que yo les pasé, ahí dice, por ejemplo, que los bovinos de entre destetados, animales ya destetados, es media unidad gran ganado, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que 2 terneros, más o menos de recién destetados, que eso más o menos se hace por ahí a los 6 meses, ¿cierto?
los 2 terneros son una unidad gran ganado. Ese es, digamos, un primer concepto muy importante para que ustedes entiendan, ¿cierto? En cada país determinan cuál es la unidad gran ganado dependiendo de las razas que se manejan, ¿cierto? Entonces, para Colombia, según Fedegan, que es como la Federación de Ganaderos, se dice que una unidad gran ganado son 450 kilogramos. Entonces, de ahí en adelante ya ustedes deben convertir, dependiendo en el ejercicio, en el taller número 2, del número de animales que tiene el señor y las edades que tienen, ustedes deben determinar, sumando todos esos pesos de los animales o las edades, cuántas unidades gran ganado hay, ¿cierto? Esa digamos que es una primera cosa muy importante para entender. Luego otra cosa muy importante para entender entonces es la capacidad de carga que tiene una finca o que tiene un potrero o un sistema ganadero, ¿cierto? Entonces, pues la capacidad de carga, como su nombre lo dice, pues básicamente es de acuerdo al pasto que uno tiene, qué tantos animales yo puedo alimentar sin que se me mueran de hambre, ¿cierto? Y que sean productivos. Entonces, hay varias, o hay, digamos, una forma técnica de medir la capacidad de carga. Entonces, una, digamos, de las formas, pues primero es uno, digamos, a ojo, ¿cierto? Usted dice, yo en esta finca siempre he levantado tantos animales y dan producción y no he tenido problema, no se me mueren de hambre. Entonces, uno a ojo también es capaz de determinar la capacidad de carga. Ahora, hay unas formas técnicas, digamos, teóricas, de poder determinar esa capacidad de carga, digamos, un poco más real. Entonces, para hacer ese ejercicio, la capacidad de carga, uno tiene que hacer un ejercicio que se llama el aforo de potreros. Entonces, ¿en qué consiste el aforo de potreros? En la diapositiva número 31 encuentran un poquitico eso. Es muy sencillo. En campo, ¿cómo se hace? Usted llega y coge 4 tablitas de madera de 1 metro cada una de larga y hago un cuadro, ¿cierto? 1 metro por 1 metro por 1 metro y por 1 metro. Entonces, eso es 1 metro cuadrado, ¿cierto? Entonces yo me voy para los potreros. Y yo cojo ese cuadrito y de forma aleatoria lo tiro. Lo tiro como así como a la sartán. Entonces, donde caiga, en el potrero que caiga, yo ese pasto que está metido dentro de ese cuadrito, lo corto. Pero lo corto a una altura donde más o menos la vaca come, porque las vacas, digamos, no siempre comen a ras de suelo, ellas dejan por lo menos unos 5 o 7 centímetros sin comerse. Entonces yo hago lo mismo, es como si fuera una vaca. Entonces yo cojo más o menos después de 7 centímetros, corto ese pasto que está ahí, en ese cuadradito, ¿cierto? Y lo peso. Y la idea es tomar varias muestras. Entonces, lo ideal es que usted tome muestras en potreros, digamos, porque los potreros no son parejitos, hay partes donde hay más pasto, hay partes donde hay menos pastico, hay partes donde hay más o menos, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes tomen varias muestras que sean representativas, entonces tomen unas muestras donde hay más pasto, tomen otras muestras donde hay menos pasto, tomen otras muestras donde hay más o menos, ¿cierto? Y con eso ustedes sacan un promedio, ¿cierto? Entonces en el taller número 2, que lo voy a abrir por aquí, en el taller número 2 yo les cuento pues de la finca, que es una finca de un señor, que está ubicado en qué municipio, aquí hablan del municipio, no. Bueno, ya no me acuerdo. Entonces están diciendo que el señor tiene, hablan aquí de 40 hectáreas, ¿cierto? Dice que tiene unos animales de cruce de Brahman. Brahman, pues sabemos aquí en Colombia que nosotros no manejamos razas puras, entonces son cruces, ¿cierto? Que tiene 30 potreros y que tiene un pasto que es el Yaragua. Tenemos unos datos que nos dicen que el periodo de descanso que requiere ese potrero es de 60 días, es decir, hoy pastorean los animales y ¿cuándo pueden volver a pastorear? 60 días después, ¿cierto? O sea, 2 meses, porque sabemos que los pastos pues requieren descanso para que vuelvan y crezcan y la vaquita pueda consumirlos. Y él nos está dando aquí unos datos de qué animales tiene, ¿cierto? Entonces dice, por ejemplo, tiene vacas con cría, 4. Entonces ahí sabemos que esas 4 significan 4 unidades gran ganado. Pero ya la idea es que ustedes hagan la conversión porque él tiene unas novillas de 12 a 23 meses. Entonces yo de ahí me voy a la tablita que les pasé, donde dice que tiene unas novillas que más o menos entre 12 a... habla de 17 a 22 metros, meses, perdón, de 12 a 17 meses, son 0.7 unidades gran ganado, ¿cierto? Entonces yo ahí lo que haría es multiplicar ese número de animales por 0.7, que serían las unidades gran ganado. Entonces ya ahí voy sabiendo. Hablan de que hay 3 animales de levante, entonces hago la misma conversión. Por aquí decimos que animales en levante, novillas
A ver, vacas con cría, toro adulto, vaca, bovino de, por ejemplo, en Levante podría ser, bueno, esos son datos relativamente, ¿qué diría uno ahí? No son tan precisos. Podría decir que un animal de Levante puede estar más o menos entre 8 a 12 meses, ¿cierto? Que después del destete ya están en esa fase de Levante. Entonces, vemos en la tablita que un animal de 8 a 12 meses más o menos son 0,6 unidades gran ganado. Entonces, la idea es que ustedes sumen, tengan pues como ese dato, ¿cierto? ¿Cuántas unidades en gran ganado hay con todo ese número de animales que tiene? O sea, en teoría él tiene 33, 37, 38, 39, 40, tiene 42 animales. Ese es un dato importante, que son 42 animales que las tiene en 40 hectáreas, ¿cierto? Pero también es importante saber cuántas unidades gran ganado son. Bueno, por acá entonces les muestran el muestreo, ¿cierto? Les voy a mostrar por aquí un poquito. Aquí entonces vemos, estas son las muestras del aforo que hicieron. Hay 6, hay 12 muestras, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes sumen esas muestras, esas 12 muestras, para poder saber ese potrero cuánta comida tiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con ese número de muestras? Ese número de muestras yo lo voy a sumar, lo divido por 12, o sea, saco el promedio, ¿cierto? Y eso me va a dar un valor. Pero es importante entender que ese valor me lo está dando en un metro cuadrado, ¿cierto? Porque acuérdense que fueron muestras tomadas en unos cuadritos. Entonces, uno de los ejercicios que ustedes deben hacer es sacar el promedio de esa muestra. Ese resultado les va a dar el resultado de un metro cuadrado, ¿cierto? Pero es importante saber en una hectárea cuánto habría entonces de pasto, ¿cierto? Entonces ustedes hacen la regla de 3, ¿cierto? Si en un metro cuadrado hay tantos kilogramos o tantos gramos, entonces en 10.000 metros, que son una hectárea, ¿cuánto pasto hay? Eso me va a dar un dato que lo que me está diciendo es que en esa finca, por cada hectárea de pasto que hay, o por cada hectárea de potrero, hay tantos kilogramos de pasto, ¿cierto? ¿Por qué es importante saber ese dato? Porque ese dato me va a servir para entender qué tanta comida hay para los animales, ¿cierto? Y si me alcanza o no me alcanza. Entonces ya ustedes tienen que sacar aquí unos datos que les están preguntando. ¿Cuántas unidades gran ganado posee el predio? Bueno, ese dato yo creo que ya saben cómo sacarlo. ¿Cuál es la capacidad de carga que tiene el predio? Esa capacidad de carga entonces se lo van a determinar de acuerdo al número de animales y al número de hectáreas que hay, ¿cierto? Ya luego la capacidad de carga por hectárea según el aforo de potreros, ¿cierto? Entonces, ya ustedes lo que van a mirar por aquí es, hay una fórmula que van a encontrar al final, donde se dice cómo se saca la capacidad de carga. Entonces vamos a mirar qué datos ya tenemos. Vamos a ver aquí la fórmula.